Gente de campo, integrando a un país. Señores, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele. Un programa más donde hoy vamos a estar hablando durante 60 minutos de lo que dejaron los datos de gestación del tradicional ya taller que desarrolla el INIA. Y la pregunta es, hoy, a pesar de la seca, ¿cómo se logró un buen porcentaje de preñez? Quizás por ahí, en lo previo, todos pensábamos de que ese número podía andar un poco por debajo. Y bueno, y en definitiva terminó siendo un número interesante de porcentajes de preñez. Vamos a comenzar a saludar ya a los panelistas y a los invitados en el día de hoy. Eduardo Vasco Echevarne, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué dice? Buen día, gustazo de reencontrarnos. Qué semana, ¿eh? Qué semana activa, dinámica y, bueno, ¿con qué perspectiva nos venimos? Sí, efectivamente, con muchos números para hablar, exactamente. Vamos a recibir también al ingeniero agrónomo Gustavo Marella, es asesor CREA Ganadero. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Juan, audiencia, ¿cómo les va? Gracias por estar este domingo con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Y vamos a recibir también a la investigadora de INIA, ingeniera agrónoma Graciela Quintanz. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venirte de 33 justamente sí. al programa de hoy. Gracias. Y recibimos, como siempre, a Andrés Ollenar. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Buen día, un placer estar como todos los domingos. Bien, de la mano de Clipex nos vamos, como es habitual, al destacado de la semana. Clipex, bienestar animal, bienestar para usted. Avenida Italia 6292 frente al Lato, 2-604-5060, clipex.com. Bueno, muy bien, Andrés. Vamos a hablar de esto que le pusiste primer tiempo para las exportaciones. Sí, un poco haciendo obviamente el balance de lo que fue este primer semestre, de cierre al 30 de junio. El Uruguay 21 divulga mensualmente, pero en este caso también convenía hacer un poco el balance semestral de lo que fue el comercio exterior de Uruguay de bienes. Una caída en junio, en el último mes del primer semestre, de 31%, pronunciada este descenso obviamente, 954 millones de dólares fue lo que se exportó de bienes. En enero-junio fueron 5.556 millones, una caída algo más moderada, 18%. Nos estamos comparando siempre con un año récord como fue el 2022, obviamente eso también incide a la hora de que tengamos estos porcentajes tan importantes, pero sin duda obviamente que hay un impacto importante de lo que fue de lo que está haciendo la última seca sobre el país. En particular vemos lo que son las cifras de la soja, ¿no? 287 millones de dólares de exportación en el semestre versus casi 1.200 millones de dólares que se habían exportado en igual semestre del año pasado. Fue tremendo. De hecho, también aprovecho ya que esta oportunidad, también esta semana DIA divulgó los datos de lo que fue la última zafra. La verdad, una zafra para el olvido también. En lo que es el cultivos agrícolas de verano se perdieron más de 200.000 hectáreas de soja que directamente no se cosecharon. El promedio 641 kilos por hectárea, promedio bajísimo, de los peores que se tenga registro. También se perdieron casi 90.000 hectáreas de maíz, o sea, fue una campaña muy mala para los cultivos de verano, obviamente, como ya ha habido, pero bueno, ahora ahí tenemos también números oficiales para cuantificar de cuánto fue esa pérdida y bueno, y obviamente esto después se termina trasladando cuando vemos estas caídas en las comparaciones interanuales con las exportaciones de bienes. La celulosa, ¿no? Uno de los pocos rubros que está creciendo de forma importante, ¿no? Más allá de la incidencia de la apertura de la nueva planta de UPM en Paso de los Toros, tiene un salto importante, casi 30%, casi 1.000 millones de dólares se exportaron en este primer semestre de la celulosa, que todo pinta que va a ser el principal rubro de exportación si no pasa nada raro en el segundo semestre con el precio, con la colocación, va a ser la celulosa el principal rubro de colocación de Uruguay. Los lácteos también tuvieron un comportamiento positivo, 6%, 432 millones de dólares. Es un sector que, pese a los vaivenes del mercado internacional, ha logrado de alguna forma encontrar una ventana de oportunidad en Brasil, que es un mercado que ha pagado relativamente bien y bueno, eso ha permitido en cierta forma tener buenos precios respecto a lo que es el mercado internacional, ¿no? Y el arroz también está con un buen desempeño, 267 millones de dólares y un crecimiento del 10%. El arroz vino de una zafra de productividad récord por hectárea, según los últimos datos que también informó INIA en su momento, con un área que obviamente fue también el eje de las 160.000 hectáreas, ahora está el desafío un poco de lo que puede pasar en la próxima zafra si no llueve para que esas represas se completen. Y en la segunda placa hablas de Brasil, sí, que bueno, es el... Ha sido el que ha traccionado. La verdad que Brasil apareció justo también en un momento donde China estaba, por lo menos obviamente para algunos rubros, no para todos, pero sí fue importante, como mencionaba, para el caso de los lácteos, también para el arroz, obviamente que para la malta también es importante, es un destino tradicional. Se ha transformado en el principal destino, un crecimiento del 34%, más de 1.000 millones de dólares le exportamos
a Brasil, China ahí viene cerca, ¿no? Casi 900 millones, pero una caída de 44%. Esto está explicado básicamente por la menor exportación de carne vacuna, que es el principal rubro que le colocamos a China. También se ha exportado menos sojas, obviamente. Después en Estados Unidos ahí estable, no podemos decir que pasó nada raro porque es un 1% de caída, 364 millones de dólares, no pasó nada significativo. Argentina sí tuvo una caída importante, ¿no? 58% de contracción a las exportaciones, un destino que siempre está ahí en el top 10, está Argentina a pesar de las dificultades. Bueno, una caída importante. Y después otro dato que me pareció interesante también es qué pasó con el volumen físico, ¿no? Con las toneladas que exportamos. Y no cayeron tanto, cayeron casi 5%, 4,7% respecto a igual periodo del año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente la caída principal estuvo por el lado de los precios. Más allá de los menores volúmenes de soja, en general lo que impactó más fue el precio promedio de los productos, de los bienes que exportamos, porque no es una caída significativa si no estamos comparando siempre con un año récord como fue el 2022. Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias. Ya seguimos contigo. Nos vamos a ir a la primera pausa. Antes les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Twitter, Instagram o Facebook como Gente de Campo UI, también en el canal de YouTube. Y si no, de lo contrario, pueden ver los programas que ya se emitieron a través de la página web tele12.com. La pausa, la primera, y ya enseguidita regresamos. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. ¿Cuántos secretos? Espérame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Óptica Alcalá con 30 años de experiencia. Especialistas en multifocales y audífonos Beltone. Óptica Alcalá. Los mejores productos y a tu alcance. Visítanos en nuestra casa o por WhatsApp al 096-680-828. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Vamos a comenzar a hablar de, bueno, a pesar de la seca, cómo se alcanzó un buen porcentaje en la preñez. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Presentado por Zambrano y compañía. Zambrano remata cantidad y calidad todos los días, todas las razas en todo el país. Vea la cartelera de remates y súmese a la mayoría. Vemos y escuchamos el informe que elabora todos los domingos nuestra compañera Mercedes Sabín.
¡Atención! Como siempre con la gran oferta de Plaza. Destacamos y recomendamos lotes en todas las categorías y en todo el país. Zambrano en Plaza Rural. Sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo! El taller de evaluación de diagnóstico de gestación vacuna desarrollado en Niña arrojó que pese a una de las peores sequías de la historia, la tasa de preñez en Uruguay se ubicó en 71,2%. Esta cifra implica una caída de 9 puntos porcentuales con respecto al año pasado, cuando se alcanzó una preñez del 80%. En esta oportunidad se evaluaron datos de diagnóstico de gestación de 388.247 vacas, destacándose que la zona centro-sur del país fue donde se obtuvieron los mejores resultados, con 73,8%, al tiempo que en el norte la tasa se ubicó en 70,6% y en el este 69,8%. Nuevamente se destacó la importancia de la aplicación de medidas de manejo en el rodeo para mejorar los porcentajes. En este sentido, se resaltó como herramientas la utilización del diagnóstico de actividad ovárica y el destete precoz, al tiempo que los rodeos que lograron preñeces más tempranas tuvieron los mejores resultados. En tanto, según estimaciones del Plan Agropecuario sobre proyección de stock, el rodeo vacuno se ubicará en este ejercicio muy cerca de las 12 millones de cabezas. Esta cifra se alcanza ya que en el último ejercicio se dio un ingreso importante de terneros, cercano a los 3 millones, al tiempo que la faena viene registrando una caída importante con respecto al año anterior, por lo que no se llegará a las 2,2 millones de cabezas. A su vez, se destaca que la exportación en pie rondará las 130.000 cabezas. El informe elaborado por el técnico Esteban Montes marca también que se mantiene la tendencia de un rodeo criador y más joven, con una misma cantidad de vacas entoradas, al tiempo que hay más vaquillonas, novillos de 1 a 2 años y terneros. Bueno, muy bien, vamos a comenzar a hablar del tema planteado para el día de hoy. Vamos a comenzar por Graciela, que es de alguna manera quien lleva adelante la batuta, podríamos decir, en estos talleres que se organizan tradicionalmente todos los años y que son tan esperados porque obviamente dan una referencia sin duda de los porcentajes de preñez. Bueno, Graciela, primero que nada, contanos un poco la base del taller en esta oportunidad de este año y bueno, cómo estuvo el mismo. Bien, bueno, gracias. El taller, como tú bien dijiste, venimos haciéndolo hace 21 años con un equipo que fue obviamente cambiando, pero que se mantienen muchos fundadores de esa primera reunión allá por el 2003. Y a partir del año pasado dimos como un salto, creo yo, cuantitativo, pero sobre todo cualitativo, en el entendido que cambiamos la forma de procesar la información. O sea, sistematizamos toda una única base de datos, lo que nos permite poder indagar y bucear un poco más en la información y en los microdatos. La pasada semana hicimos el taller, como tú bien decías, con una base de casi 390.000 datos de todo el país, con aproximadamente 670 predios. Y bueno, y alcanzando un 71,2, que si bien cuando arrancó la zafra creíamos que iba a andar por ahí, después a lo largo de los diagnósticos de gestación empezó a haber como una especie de caída que respondía un poco, después podemos profundizar por qué, pero bueno, creo que nos situamos en un número muy bueno, teniendo en cuenta una sequía histórica. Sí, Vasco. En los 21 años, sin duda, en el país ha pasado de todo, ¿no? A nivel de clima y demás. Y yo destaco, resalto la capacitación que tuvieron los productores, ¿no? Y cómo aplicaron las herramientas, porque teniendo una situación hídrica muy superior, mucho más complicada que la seca del 2008-2009, el porcentaje ha sido completamente distinto. Por aquellos años creo que hubo un 58-59% y hoy estamos en un 71,2%. Eso habla a las claras de que los productores adaptaron herramientas para trabajar y para solucionar este problema, ¿no? Sí, correcto. Ese análisis lo venimos haciendo, o sea, la seca del 2008 y 2009 no fue tan dura como esta, ni tan larga.
y la tasa de preñez fue de 59%. Recién empezaban a esbozarse o a consolidarse algunas medidas tecnológicas, el conocimiento, la información, esa retroalimentación que con los técnicos. Hubo otro periodo malo para la preñez que fue el 2016, 2015. Sí, 2016, salíamos de una ¿no? sequía también, un invierno muy duro, una sequía de otoño. También en el menos que del 2016. 71. Exacto. No tengo el número en la mente hoy. Lo que de alguna forma demuestra que se ha crecido en cuanto a adopción tecnológica y lo importante es que las tecnologías y el conocimiento están. Graciela, ¿qué es lo que ayudó al productor a cambiar ese número que podía haber sido desastroso, ¿no? ¿Cuáles fueron las herramientas que más sirvieron? Bien, yo creo que acá podemos dividir en dos cosas. Un tema estructural de rodeos que empiezan a tener lo que nosotros le llamamos una historia metabólica más adecuada, rodeos ordenados, con preñez temprana, con entores acotados, que eso ayuda un montón. Y después las medidas coyunturales que los productores las conocen, se asesoran, preguntan a los técnicos y este año creo que el diagnóstico de actividad ovárica asociado al destete precoz creo que fue la vedette para aquellos predios, sobre todo aquellos rodeos muy deteriorados desde el punto de vista de condición corporal. Gustavo, ¿este número conforma, es lo que se esperaba en tu caso particular? ¿Más, menos? Y creo que es mejor de lo que esperábamos. ¿Sí? O sea, sí, porque sin duda que como rodeo, o sea, como muestra, que además es una muestra país, porque es una muestra que es el 10% del rodeo de cría, del rodeo nacional, o toca gran parte de todas las seccionales policiales que tiene el país. O sea, que es un dato que lo podemos tomar como un dato país, más allá de los puntos de diferencia que podemos observar, que eso nos va a definir, en definitiva, los terneros que vamos a tener el año que viene. El año que viene vamos a cosechar los terneros y veremos cuándo de la muestra se parecía o no. Pero más allá de eso, 71% con la crisis hídrica que tuvimos es un muy buen porcentaje. ¿Ah? Eso primero. Lo otro es que ese 71% de esa preñez, en su gran mayoría, son preñeces tempranas. O sea, son preñeces de vaquillonas y de ganados que venían muy bien, que parieron muy bien su ternero y parieron temprano y se preñaron temprano. O sea que es un 71% de alta calidad. No es lo mismo tener un 71% con una distribución que tenemos 3-4 meses de entore a un 71% en donde en los primeros 45 días se hicieron gran parte de este porcentaje de preñez. Con lo cual, además, el dato es más robusto todavía. Claro. ¿Qué fecha tiene, qué periodo tiene justamente estos datos? ¿Los diagnósticos? Sí. Bueno, generalmente desde que el productor está capacitado para hacer un diagnóstico, que a veces son 30, 40 días después de sacado los toros o haber terminado una inseminación artificial, y la zafra de diagnóstico se empieza cerca de febrero. Este año muchos productores decidieron acortar el entore cuando vieron por eso te lo mal que estaba, hasta se hace muy poco. También. Se entoró antes, se adelantó. Claro. Sí. Muchos productores, de hecho la zafra se adelantó un mes. Sí. A ver, Andrés. Creo que igual, más allá de que, creo que aquí también en el programa, en su momento Emilio Machado hablaba de que no se animaba a proyectar porque los datos que estaba recogiendo en el este daban porcentajes muy altos, 90%, porque aclaraba, son productores de punta que incorporan mucha tecnología. Claro. Bueno, a medida que nos fuimos, como comentaba Graciela, acercando más al final del ciclo, por decirlo de alguna forma, esos números, de hecho escuchábamos números de algunos técnicos que hablaban de abajo de 40%, 30%, de resultados malísimos. Y creo que la heterogeneidad todavía sigue siendo muy amplia, ¿no? Como que si bien tenemos hoy un dato positivo, después tenemos esa cola o que está por debajo del promedio que sin duda va a sentir muchísimo tener la mitad de los terneros que tuvo el año pasado. Y eso va a impactar económicamente, creo que mucho. Capaz que Gustavo nos puede dar también un paréntesis eso de cómo eso va a afectar también el tema financiero de los productores. Sí, el 70% de promedio se construye de productores que obtuvieron el 40% y de productores que obtuvieron el 90%. O sea, ni que hablar que del promedio para arriba no tenemos grandes problemas, del promedio para abajo sí. Y sobre todo que por debajo del 70% de preñez afectamos la reposición. Ya esos productores que obtienen menos del 70% ya no van a obtener las terneras que necesitarían para la reposición de los años siguientes. Y ni que hablar si quisiéramos hacer una selección de esas terneras, como gran parte de los testimonios lo recogían, que el hecho de poder seleccionar las terneras y solamente incorporar las terneras de punta a los rodeos de cría, lo que hace es que incorporemos lo mejor de la generación y eso de alguna forma empieza a construir aquello que comentaba Graciela recién de la historia metabólica. Mejores terneras, mejores vaquillonas,
preñeces más temprano, más calidad de preñez, más peso de ternero al destete. Ajá, ajá. Ahora, Sigo. Analizando los números, los datos, Gustavo, se da un dato que no parece correcto, ¿no? Porque la peor situación hídrica que tuvo el país fue en la zona centro-sur, y fue la que mayor preñez tuvo, ¿no? En porcentaje. Tuvo un 72,8%. Y en el este, que estábamos hablando fuera de cámaras, que parece que fuera otro país, hablamos de la menor tasa, un 69,8%. ¿A qué corresponde esta diferencia de números? Bueno, más allá de que, de los pocos puntos de diferencia de preñez que puede haber por región, también una de las conclusiones más importantes del taller es la asociación que hay entre la tasa de preñez y el manejo. O sea, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, venimos observando alambrado por medio, con un mismo clima, que muchas veces el manejo puede cambiar la historia de los resultados. Entonces, creo que va también muy de la mano de eso, más allá que hay algunas zonas que están a lo mejor con un poquito menos de representación en lo que tiene que ver con el N, con el número de animales, pero creo que no ha habido grandes diferencias. En la seca uno recorría el país y estaba realmente todo muy complicado y no podíamos distinguir cuál era la mejor zona, ¿no? O sea, estaba feo todo. Después se fueron acomodando de forma diferente, eso es verdad. Pero la sequía yo creo que fue un común denominador para todo el país. Es un año donde se va a marcar más la diferencia, digamos, entre aquellos productores que hicieron bien o que hicieron todo esto que estamos hablando acá, que lograron esos porcentajes de preñez, y los que no. Digamos, y con esto les pregunto, ¿eso puede llegar a hacer que este número después termine siendo un poco más inferior? ¿Se notan más las diferencias cuando son años difíciles, complicados? Le pregunto a los dos. Sí, se notan más las diferencias entre hacer o aplicar manejo que no. Pero acá quiero compartir un dato que a mí me pareció súper interesante. Si nosotros dividimos los datos del taller en 3/3, por decirlo de alguna forma, los que sacaron menos de 50% de preñez, los que sacaron entre 50 y 70 y los que sacaron más de 70, la distribución es 10, 30, 60%. Quiere decir que hay un gran porcentaje de productores que están por encima de 70 en la muestra, ¿no verdad? Obvio que hay productores que sacaron, el mínimo fue un predio con 13, 15% de preñez, pero sí en los años difíciles el hacer o no hacer exacerba las diferencias. Y ese dato de malas preñeces, ¿viene descendiendo, digamos? O sea, ¿es cada vez menos o no? Sí, las malas preñeces cada vez son menos y la variabilidad que hay entre años cada vez es menor. Si uno mira la década de los 80 por ahí, veía la famosa gráfica Serrucho, ¿no verdad? O sea, un año de alta preñez, otra de baja, que responde a los procesos fisiológicos. Claro. Ganado con cría al pie, falla, después y ahora la variabilidad es muy pequeña. Entonces quiere decir que que creo lo destacó el ingeniero Baraya en el taller, como que hay un cambio estructural en la cría que nos permite ir estabilizándonos en los resultados. Gustavo. Pero además hay una cosa que es bien importante, que son los estímulos, o sea, que los productores reciben. Y en ese cambio estructural que decía Graciela, está el estímulo del valor del ternero. Ya el valor del ternero no es el valor del ternero que teníamos hace 10, 15, 20 años. El ternero el año pasado llegó a valer $3. Entonces, la persona que está enfrente del rodeo de cría tiene un estímulo extra, además de contar con capital, porque el año pasado fue un muy buen resultado productivo y económico, o sea que el productor estaba con espalda para poder afrontar esos gastos extra que tenía preñar la vaca. Además tenía un estímulo, iba atrás de un estímulo. Es verdad que el valor del ternero en esta zafra no fue lo descollante que fue la zafra pasada, pero se ubica muy por encima de los valores. Igual estamos en 2.41, que no es un mal precio. Para nada. De hecho, la cría de hoy, los resultados de la cría de hoy, son casi el doble de los resultados de la cría, lo mostraba Baraya el otro día en la presentación, son casi el doble de los resultados que se obtenían hace 10, 15 años atrás, a nivel de predios criadores. Entonces hay un estímulo extra que le permite a los productores llevar a cabo todas esas medidas tecnológicas que Graciela nos presenta y que la investigación pone a disposición
para poder adoptarlas, llevarlas a cabo y tener mejores resultados. Uruguay, perdón, estamos abocados a los 3 millones de terneros, ¿no? Esto nos pone un techo. ¿Quedamos muy lejos? Y bueno, hay que ver cuánto se terminan cosechando, ¿no? Claro. Porque digo, en los 3 millones de terneros tenemos todas las pérdidas que existen entre el diagnóstico de la gestación y el ternero finalmente testado. Hay unos 10 puntos que se pierden. Hay un proceso de pérdida que, bueno, de alguna forma, con 70 puntos de preñez, es más difícil conseguirlo. Ya con 80, que sería como la preñez, anduvimos ahí. Exactamente. Sí, Andrés, ¿ibas a decir algo? Sí, no, también me quedó algo que comentaba Diego Baraya sobre el resultado de económico de lo que va a ser, ¿no? Que obviamente va a ser un año complejo que cerró el agrícola, ¿no? Con un ingreso que va a ser del orden de los $17 por hectárea, ¿no? Es una caída importante del 83%. Más o menos mencionaba Ibaraya en esa presentación que el promedio de cría es en 50 centavos por hectárea por año. Va a tener una caída importante, básicamente también asociado a lo que pasó con el factor precio. Y eso que sin duda ahí también proyectaba un escenario complejo también para el que cierra ahora y el que viene, obviamente producto de que también vamos a tener menos terneros. También coincido que ha sido un factor determinante, creo, sobre todo en esta zafra, para que no tengamos una caída tan importante, el factor que jugó la exportación en pie, que fue clave, creo, por lo menos en la parte más cruda de la sequía, porque permitió descongestionar bastante lo que fue la zafra. Y bueno, y ahora lo estamos viendo, el precio del gordo ha caído de forma estrepitosa en las últimas 2 semanas, es una caída muy importante, claro. 9%, más de 30 centavos de caída del novillo. Sin embargo, el ternero está recién ahora corrigiendo, pero corrigiendo 10, 5 centavos respecto a los 2.50 que teníamos hace 2 o 3 semanas. O sea que todavía creo que es, por lo menos, en la reposición todavía sigue habiendo un escenario de precio que de alguna forma puede ayudar a paliar un poco esta situación de menores ingresos que van a tener los productores por esta menor producción y este menor precio de cierre. Ahora, Gustavo, hay muchas cosas que se pueden hacer y la verdad que en la cría, que la inversión es mínima, digamos, o es muy poca para poder obtener mejores resultados, ¿no? Sí, o sea, digo, la tecnología disponible podemos utilizar medidas de bajo costo, o sea, medidas de poder utilizar clasificaciones, trabajar por precio de aparición, ¿no? Ahora, pueden haber medidas muy caras. Ni que hablar, claro. Destetar precozmente un ternero con una ración de más de $400 como costó este año, le incrementa el costo al ternero producido, ¿no? Que un destete precoz hecho con una ración con fibra, lo presentaban en uno de los testimonios, cuesta más de $100 producirlo, ¿no? O sea, además de todos los costos intrínsecos que tiene ese ternero dentro del sistema. O sea, $100 extra. Por concepto de la ración que se le pone a ese ternero. Pero que eran clave para poder preñar la vaca, ¿no? Claro. O para poder salvarla. Porque digo, al principio queríamos preñarla en noviembre, diciembre, y a partir de enero estábamos abocados a salvar esa vaca. Porque a partir de enero casi que no hubo respuesta muchos de los manejos porque nos quedamos sin comida a nivel de los campos. Bien, nos tenemos que ir a la segunda pausa, perdón. Ya enseguida de la misma regresamos para hablar de este tema. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Haga un matiz, llegue acá por Indarte y compañía. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy.
Óptica Alcalá con 30 años de experiencia. Especialistas en multifocales y audífonos Beltone. Óptica Alcalá, los mejores productos y a tu alcance. Visítanos en nuestra casa o por WhatsApp al 096-680-828. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. El Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del Brow y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información ingresa en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. ¡Atención! Como siempre con la gran oferta de Plaza. Destacamos y recomendamos lotes en todas las categorías y en todo el país. Zambrano en Plaza Rural. Sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo! Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Estamos hablando de cómo se lograron estos buenos porcentajes de preñez que se presentaron la semana pasada. Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor, yo brindo por la amistad y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés y ya no hay más secretos. Gustavo y Graciela, a los dos les quiero preguntar. ¿Cómo ven ustedes la transferencia hacia los productores de, por ejemplo, lo que es la investigación? Primero, ni que tal vez. Gracias. Sin lugar a dudas. Bueno, creo que a ver, si uno mira el camino recorrido, ha habido muchísima información que la investigación nacional ha generado a nivel de toda la institucionalidad agropecuaria que se dedica a la investigación. Y ha habido un gran esfuerzo, no solamente del Instituto Plan Agropecuario, que es el que está encargado directamente, sino también de grupos de productores con asesores, grupos CREA, como el que lidera uno de los grupos, Gustavo, y también esfuerzos grandes del Ministerio a través de proyectos que intentan llegar a aquellos productores que por alguna razón nosotros no estamos llegando. O sea que todos los que estamos trabajando se nos están escapando, y son muchos. Hay exitosas propuestas de productores, de juntar productores, 60, 70 productores y hacer un asesoramiento técnico, como el antiguo Pronadega, los grupos Pronadega de allá de los años 90, que en definitiva el estímulo era hacer grupos y ser asesorados. O sea que creo que se están haciendo muchos esfuerzos, nos falta. Tenemos que llegar a más productores. ¿Gustavo? Más allá de los mecanismos que tenemos, como comentaba recién el plan agropecuario, como mecanismo de extensión propiamente dicho, y Línea, por ejemplo, como Instituto de Investigación, también hace extensión. O sea, esto que estamos mirando, este taller es extensión. Las jornadas de productor que se hacen a campo son extensión. O sea, que me parece que cada vez más estamos viendo que institutos que se dedican a la educación o a la investigación también tienen su cuota parte en extensión, ni que hablar herramientas que tenemos en el sector privado, o sea, grupos de productores, asesoramientos técnicos particulares. O sea, creo que cada vez más estamos viendo que, independientemente de la escala, hay productores que están accediendo a herramientas técnicas
porque saben que les va a mover muchísimo los resultados, con el solo hecho de conocerlas. Ahora, se avanza, da la sensación de que es como un poco lento quizás, ¿no? ¿O es sensación simplemente? Quizás no a la tasa que uno quisiera de adopción de tecnología, pero volvamos de vuelta a lo que conversábamos recién. Cuando hay estímulos, la adopción es más rápida. Cuando hay estímulos el precio del ternero ayudó mucho. El precio del ternero es un claro ejemplo de la adopción de tecnología. Porque si el precio del ternero no fuera probablemente en esta seco hubiéramos asistido a un valor de porcentaje de preñez inferior a lo que había en el 2008. Porque tampoco es que del 2008 al 2022 se descubrieron todas las alternativas tecnológicas para la cría. O sea, el destete precoz se conoce hace mucho más tiempo que el 2008 de la fecha. Pero, sin embargo, la puesta en marcha o poner esas herramientas a girar son en gran medida no solamente conocerlas, sino que además tener los estímulos para poder llevarlas a cabo. Sí, creo que hay mucha también, aportando lo que decía Gustavo, en algunos testimonios siempre, de que obviamente el sector criador, que siempre se lo considera como la cenicienta de toda la cadena, ¿no? El que no tenía los estímulos necesarios para seguir aumentando esa máquina productiva de tener más terneros cada año. Fue más renegado toda la vida, ¿no? Exactamente. También es cierto que hay muchos productores, también creo que ahí la escala juega mucho, ¿no? Productores pequeños, familiares, donde a veces, no digo que sea un escollo incorporar tecnología, pero a veces hay un poco más de barreras que obviamente los productores que tienen más atención, que bueno, tienen otra espalda financiera. Pero como todo, siempre hay excepciones, hay productores chicos que incorporan mucha tecnología y tienen buenos resultados, pero quizás llegar a esos productores más pequeños, familiares, criadores, debe ser más desafío me imagino que para toda la extensión de investigación. Permitime un comentario, hay un testimonio, los invito a ver el programa, el taller de cría, los que no lo hayan visto, hay un testimonio de Beltrame de la adopción de IATF, o sea, inseminación a tiempo fijo, a la cola de parición de un rodeo de cría de 124 cabezas. O sea, es el ejemplo más claro que tenemos un productor de poca cantidad de vacas, que hay una adopción de tecnología. O sea, y estamos hablando de que su cola de parición, que le llaman una cola de parición de noviembre, era de 4 o 5 vacas. O sea, realmente hay un juego para trabajar. Esas 4 o 5 vacas de productor puede ser mucho. Puede ser muchísimo, totalmente. Y comentaba de la importancia de aplicar... Comentaba la importancia de aplicar la técnica para que el año que viene no repitiera la cola de parición, que esas vacas no fueran cola de nuevo, utilizando esa técnica que el médico veterinario, Paula Trelle, que es en este caso el que trabaja ahí, le hace hincapié en la adopción de esa tecnología. Permitime un segundito, porque me parece que también tenemos que decir que la adopción tecnológica es muy compleja, que no es solamente fiel reflejo de que el productor conozca la tecnología o que la tecnología esté. El abordaje para incorporar información en un predio, en la familia, es mucho más complejo. Muchas veces el productor está muy solo a la hora de tomar decisiones. Entonces, lo que tú decías, que concuerdo plenamente, el 70% de los productores criadores tienen menos de 200 hectáreas. O sea que ahí hay un foco que es donde creo que el Ministerio está poniendo gran parte del esfuerzo, que es, trabajar con esos productores familiares, acercándoles asesoramiento técnico y un paquete tecnológico. Tenemos que multiplicar, triplicar mucho esos esfuerzos para poder abarcar más. Pero no siempre, porque también pasa con productores grandes que, como tú bien decís, tienen más espalda, podrían buscar asesoramiento privado, pero a lo mejor también nos encontramos que ahí también hay que hacer algún cambio. Entonces, creo que es muy complejo la adopción tecnológica y necesitamos profesionales que se dediquen, como hay, especialistas, porque no es solamente la tecnología, se está cómo le llevamos de la mejor forma a los productores, que son diferentes. Y que no hay una receta única para cada predio. Ese es el tema también, ¿no? Porque si no sería replicar y replicar y no es tan automático, es como todo. Tiene sus complejidades, ¿no? Los objetivos de las empresas son distintos, los recursos con los que cuentan son distintos, quienes toman las decisiones, el tiempo de dedicación son distintos. Entonces, para cada empresa... Y la zona. Y la zona donde estemos, o sea que para cada empresa la adopción de tecnología va a ser distinta. Es un puzzle que hay que armarlo. ¿Qué ibas a decir, Vasco? Me quedó pendiente una pregunta que me parece importante, por lo menos para considerar, y es ¿cuáles fueron las categorías que fallaron? Falló la ternera de primera, la vaquillona de primera cría, la vaquillona de segunda cría, la vaca. ¿Dónde se notó mayormente el problema?
Bueno, es bien interesante, Vasco, la pregunta que haces, porque lo analizamos bastante. Bueno, las vaquillonas de primer entore, que por suerte hoy podemos decir que es a los 2 años, sí, que hace unos años estábamos 2 años y 3 años, hoy prácticamente... Y vienen baja, ¿no? Cada vez. Exactamente, la edad del entore se está consolidando en 2 años de edad. El porcentaje de preñez fue muy bueno, pero fue muy bueno porque esos productores tienen muy incorporado que ahí se juega el éxito reproductivo en el primer año de vida. Y se cuidaron las terneras, se cuidaron, ese mensaje ya está en los predios, lo tienen incorporado los productores, que la ternera hay que cuidarla en su primer año de vida, especialmente en su primer invierno, para no llevarnos sorpresas a la hora de entorarlas. La vaca de primera cría, que ya también lo venimos observando hace bastante tiempo en el taller, tuvo una tasa de preñez superior a las vacas multíparas, porque el productor como sabemos que es el cuello de botella, es una vaquillona, es una vaca que está creciendo aún, que tiene otros requerimientos, le ha puesto muchísimo foco, muchísima atención a esa categoría. Y después en el multíparas a lo mejor que se nos escapa la de segunda cría y tercer entore, que es una vaca que todavía está creciendo, que nos engaña un poquito, ahí es donde cayeron un poco más los porcentajes de preñez. Obviamente estamos hablando de como 6 o 7 puntos de diferencia a favor de las vacas primíparas en función de las multíparas. Y otro dato que arrojó el taller, que no es menor, es que casi no quedan vacas falladas en los rodeos. ¿Cuánto se ha rejuvenecido el stock de cría en términos promedio en los últimos tiempos, García? Pues supongo que eso también es parte de lo que explicabas, de que tengamos un poco de tasas más constantes de preñez, y bueno, y esto que estabas mencionando del caso de las vaquillonas y de las vacas de primera cría que tienen tasas superiores. Bien, no tengo los datos objetivos o cuantificados, ¿no, verdad? Pero si uno mira cómo transita la tecnología dentro del rodeo de cría, uno de los pilares es que si tenemos una tasa de preñez adecuada, retirar todo lo que está fallado. Eso hace que incorporemos a mayor tasa de preñez, como explicaba hoy Gustavo, tenemos la posibilidad también de quedarnos con más terneras para retener, elegir las mejores, lo que el productor considera mejor. Entonces hay muchas categorías muy jóvenes, o sea, de vaquillonas, de 3 años, 4 años, 5 años, o sea, se está agilizando el rodeo, por decirlo de una forma, y como dicen los especialistas, se está rejuveneciendo. ¿Y en genética, la genética qué papel está jugando? ¿Miden algo ustedes en ese sentido? En el taller propiamente dicho, no. La genética juega un rol fundamental. En estos 21 años de taller hemos invitado a muchos genetistas para que nos aportaran desde ese lugar. Creo que la genética es como los pilares de la base. Porque hemos avanzado mucho también en genética. Hemos avanzado mucho. Cualquiera de las razas. Exactamente, hemos avanzado mucho y hemos un poco como que cambiado el foco, ¿no? Hasta hace unos años lo principal de la selección era los animales que crecían más rápido, todo lo que tenía que ver con tasas de crecimiento, peso al destete, tasas... Y ahora ya estamos mirando la importancia que tiene todos los aspectos reproductivos. Nos queda todavía acompañar más desde el punto de vista de PD, pero el tamaño adulto, tamaños moderados, tamaños adecuados para nuestros sistemas pastoriles a cielo abierto, peso al nacimiento. O sea, estamos hace unos años ya cambiando un poquito el foco, pero realmente los avances que se han hecho son muy grandes en genética. Los caballeros tienen un buen trabajo. Se están haciendo pruebas incluso en animales para el tema de las emisiones de metano, que es un tema que se viene. También hay un proyecto piloto de la ALU que está también trabajando en ese tema, porque es algo que también está a la vuelta de la esquina, ¿no? Tener animales que tengan la menor emisión de gases de efecto invernadero. Sí. Es algo que el productor ha profesionalizado mucho, eso, ¿no? Sí. Para agregar un tema que nos quedó en la pregunta anterior, yo creo que hoy el productor, además de trabajar en un entore a 2 años, hay productores que están trabajando con 15 meses, hay productores que están trabajando con 18, pero digo, el target son 2 años, ya no estamos hablando de más de 2 años. Sabemos que tener una vaquillona un año más redunda en $20, $30 menos por hectárea de ingresos, o sea que es muchísimo lo que se está perdiendo cuando el entore era 3. Sabemos que no es suficiente llegar con un peso dado al entore. Sabemos que tenemos que llegar con una vaquillona
que en el primer invierno tiene que pesar una cosa, que a la salida del primer invierno tiene que pesar otra y que en el otoño siguiente tiene que pesar otra cosa. O sea, no es suficiente llegar con una vaquillona de 300 kilos a los 2 años de edad. Es suficiente llegar con una vaquillona como mínimo de 300 kilos, pero además en el otoño tiene que pesar X cantidad de kilos, dependiendo del peso final adulto y algunas otras variables, pero no es suficiente meterle los kilos todo al final, porque el animal tiene mucha memoria. Ese animal que se fue recriando paulatinamente y siguiendo una curva de crecimiento, es un animal más productivo. Es un animal que se va a preñar más temprano en su primero o segundo celo y después va a repetir preñez. Eso viene evolucionando también, es lo que decís, Gustavo. Eso es claro y cada vez lo estamos más viendo en los rodeos. Antes la ternera era la categoría de sufrimiento, era la que iba al fondo del campo, era la que no le dábamos prioridad, era la que no le dábamos atención. Hoy sale con otro cuidado. Ahora en el primer invierno siempre se hace algo. O es un concentrado proteico, o es un verdeo, o es un grano, una suplementación, pero algo se hace. Creo que es podemos una... tener más, por lo que fue la sequía, digo, ¿podemos tener más rodeo en la cola de preñez que años anteriores? No, porque la situación se fue agravando conforme transitó el verano y o sea, el golpe de gracia fue la primera quincena de marzo, ¿no? Claro. La primera quincena de marzo en este país hizo más calor que en pleno enero. O sea que si hay alguien que pensó que dejando los toros iba a preñar más, cuando metió la mano se dio cuenta que... ¿Pero pasó eso o no? Pero no se preñaron esas vacas. Ajá. Esas vacas no se... las preñeces son todas preñeces de 45 y 60 días de principios del servicio. ¿Ah? Cuando, por más largo que fueran los servicios, por más 90 días o 120 días, en algunos casos se estiraron los servicios, no hay preñeces de tardías porque no ocurrieron lluvias en ese periodo. La situación de sequía se agravó. Fíjese que empezó a llover recién el 15 de marzo. 15, 16, 17 recibimos las primeras precipitaciones en algún lugar. Y en algún otro lugar estamos esperando todavía. Vasco, te dejo para el último bloque. Dale. Optimizá los tiempos de tu negocio volando en tu propia aeronave. Aeronaves Tecnam, sustentables, económicas e innovadoras. Te presentamos el modelo P2010 TDI, el más avanzado monomotor turbodiesel. Solicita reservada información escaneando el código QR. Pausa, la última, y ya regresamos. En estos momentos, el Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del Brow y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información ingresa en brow.com.uy. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor, yo brindo por la amistad y yo brindo por mis secretos. ¿Cuántos secretos? Espérame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Vinos Rosés y ya no hay más secretos. Ante la emergencia hídrica, en el Banco República estamos junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición productos especialmente pensados para estos momentos. Con nuestro producto Déficit Hídrico, te financiamos la compra de forraje para suplemento alimentario, con plazos especiales y con las tasas más convenientes. Con los préstamos Agua para tu parcela, pensados para todos los sectores agropecuarios, tu banco financia hasta el 90% de la inversión en fuentes de agua, como bombas, bebederos, pozos y más, a pagar hasta en 10 años, con un año de gracia, en pesos, dólares o unidades indexadas y con 90 días libres de intereses para el productor. Por más información de estos productos, ingresa a brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Porque somos mucho más que bienestar animal.
Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Óptica Alcalá con 30 años de experiencia. Especialistas en multifocales y audífonos Beltone. Óptica Alcalá. Los mejores productos y a tu alcance. Visítanos en nuestra casa o por WhatsApp al 096-680-828. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Ingresamos al último bloque en esta mañana de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele. Óptica Alcalá con 30 años de experiencia. Especialistas en multifocales y audífonos Beltone. Óptica Alcalá. Los mejores productos y a tu alcance. Visítanos en nuestra casa o por WhatsApp al 096-680-828. Bien, último bloque. Vasco, adelante. ¿Sabés que quería sumar algo? Y que me corrijan, obviamente, ustedes que son los que saben. Pero hay una constante que se viene dando. Y tú decías de la vaquillona, ¿no? La importancia de la edad, la importancia de los kilos y de poder llegar. Y creo que eso está pasando también, por lo menos en las giras que hemos hecho nosotros por Estados Unidos, lo vemos, también a nivel de toros, que se va bajando la edad. Y eso obviamente viene a consideración o a relación del manejo que están haciendo los productores hoy. Creo que se acortó la edad de faena, se acortó la edad de entores y se está cortando la edad de los toros, de empezar a trabajar. Y lo hemos visto porque acá antiguamente se vendían toros de 3 años y algo, después 2 años y medio, después 2 años, y hoy ya se venden toros de 1 año y medio, que esto se vendía en Estados Unidos hace 2 o 3 años. No, más, 5 o 6 años. ¿Es correcto? Sí. Dale. Sí, es correcto. Es la precocidad que va asociada a que se exprese el buen manejo de un animal, ¿no? O de una cabaña, lo que sea, y podamos acortar algunos procesos fisiológicos. Claro, otros no se pueden, ¿no? ¿Verdad? O sea, no podemos pretender que una ternera entre en pubertad antes de los 6 meses porque nuestro biotipo y nuestro sistema... Pero sí, ya a los 15 meses se logra. Exactamente, y con respecto a los toros también. Y esto es lo que le viene bien a la industria también. Bien, obvio. ¿Verdad? Porque estamos bajando la edad de faena considerablemente. Sí, sí. Me quería preguntarle a Gustavo que lo mencionó, el tema de esas vacas falladas que no se preñaron y quedaron. Esas vacas, el productor que no alivió la carga, ¿puede ser una oportunidad para recomponer el ciclo en el próximo ciclo de entore y tener ahí un inicio temprano en el servicio? A ver, nosotros nunca recomendamos quedar con vacas falladas, o sea, porque indirectamente, o sea, estamos seleccionando por fertilidad. O sea, cuando nosotros sacamos la vaca fallada del sistema, de alguna forma nuestro rodeo cada vez es más ya la quemamos de invernada. Ya pasa directamente a invernada y si no están los recursos para poder invernarla, porque en algunos sistemas no están los recursos para poder invernarla, se venden como vacas de invernada. Ahora bien, considerando aquellos casos
de repente que tuvieron una preñez muy baja, una preñez por debajo del 50%, y que habiendo hecho el ajuste de carga quedaron vacas falladas, ¿tá? O sea, ya se ajustó carga y aún bajando carga quedaron vacas falladas, también podemos utilizar esas vacas como una oportunidad para tener más cabeza de parición en el próximo entore. Porque tenemos la ternera, o sea, tenemos la vaquillona de sobreaño, bien recriada, como dijimos, porque ya la venimos trabajando, la venimos cuidando del primer invierno, pero además le sumamos un componente de vaca fallada. Que si bien no es lo ideal desde el punto de vista económico para ese ejercicio, es una forma de reiniciar y no perder toda la máquina productiva. Y no perderla toda. Exactamente. Yo quiero volver un poquito para atrás y quiero preguntarte, Graciela, a los dos en definitiva. Bien, venimos creciendo, se viene adoptando tecnología, se viene mejorando, los números a pesar de la seca son buenos. Ahora, hay un alto porcentaje de productores, como ya lo hemos hablado acá, que no adopta tecnología. ¿El mensaje es claro? ¿Consideran ustedes que el mensaje que saca la investigación o que saca quien es el encargado de hacer la transferencia es claro, es único sobre qué cosas hacer o no? ¿Puede venir por ahí que no se adopte o qué? A ver, lo que Le voy a dar la palabra a Gustavo porque es asesor. Bien, Yo voy a hablar desde la investigación. Sí, perfecto. Para mí, o sea, todos los... Porque capaz que hay una confusión de mensajes y el productor dice, bueno... Los actores están alineados en una cosa que es trabajar con más pasto. Hoy todos sabemos que aquello de los 2, 3, 4 centímetros en el invierno y sobrepastoreo y ganando pasando mal y perdiendo kilos, eso no te lleva a ningún lado. ¿Ah? O sea, eso es una noria negativa. Entonces, el mensaje primero es claro, tenemos que trabajar con más pasto, tenemos que trabajar con más condición corporal. Y eso de alguna forma es capitalizar los recursos que tenemos casi seguro en primavera, porque en primavera tenemos mucho más certeza que en verano, los veranos pueden venir complicados como en el anterior, y de alguna forma nos aseguran los puntos de preñez, ya que estamos hablando de la cría específicamente. Pero además hay otra cosa. Hoy por hoy, además del campo natural, contamos con otros recursos que complementan la base forrajera. Tenemos mejoramiento extensivo de los que quieran, anuales invernales y perennes estivales por doquier y adoptados por productores chicos y grandes. Y después tenemos todo el componente de verdeos y praderas, que en algunos casos han venido de la mano, por ejemplo, de la rotación de cultivos. O sea que en realidad el mensaje, más allá de las aristas que pueda haber, es claro. Por lo menos todos los actores estamos embanderados en el mismo lugar. ¿Graciela? Sí, además decir algo que me parece que es importante para aquellos que no conocen. Nosotros la investigación se basa en tener siempre un cable a tierra con los productores. O sea, tenemos estructuralmente levantamos demanda con los productores y con los técnicos. El taller de preñez ha sido un hermoso lugar para levantar demanda, porque nos han traído consultas, ajustes de tecnología. O sea, el tema es que la demanda de los productores, creo que yo estoy de acuerdo con Gustavo, de que creo que el mensaje del levantar los umbrales de condición corporal, bajar la carga o ajustar la carga más adecuada, ¿no? al sistema, y esta vuelta quedó a la vista, sombra, agua, todo lo que hablamos tanto tiempo en esta sequía, al manejo. O sea, creo que lo que hay que hacer es ampliar o amplificar el mensaje, pero por lo menos nosotros que estamos moviéndonos por todo el país, nos parece que está bueno el mensaje. Bueno, muy bien. Venimos llegando al final del programa del día de hoy. Cada uno de los invitados, hoy es el Día del Padre. Feliz día para mi padre, feliz día para todos aquellos que tienen la posibilidad de disfrutar de su padre. Cada uno de los invitados se lleva 2 botellitas de sidra artesanal Matriarca, sidra 100% uruguaya, ustedes la ven en la pantalla en estos momentos, y también, Graciela, un hermoso cuchillo para degustar un asadito ahora ya al mediodía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gustavo, lo mismo. Gracias Muchísimas por gracias. haber venido Muy a los amable. dos. Gracias por haber estado aquí con nosotros en este domingo tan especial, como decíamos, el Día del Padre. Una parroquial, Vasco. Un parroquial de parte de todo el equipo de Gente de Campo, el saludo muy especial para la gente de Dutra, escritor de Dutra, que el lunes cumplieron 125 años. No una es poco, empresa, ¿no? Toda una institución. la verdad, una institución. Así que para ellos el saludo grande y sin duda cuarta, quinta generación que están en los martillos. En los martillos, perfecto. Gracias a los 4. Nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo, como es habitual, a las 8 de la mañana, aquí por la pantalla de la tele, con más Gente de Campo. Que pasen ustedes
Muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.